Es un grande gusto saludarle a través de Ver y Creer y presentarle enseguida las perspectivas económicas para el año 2015, en lo que se refiere a la situación económica del mundo y también de México. Esto es lo que los analistas en economía, los más destacados, ven como panoramas muy probables. Aunque las expectativas de la economía mundial y de México se modificaron sustancialmente a partir de la caída de los precios del petróleo en el último trimestre de 2014, en el entorno internacional se estima un mayor dinamismo de la economía mundial para 2015. Estados Unidos podría crecer un 3.3%, la zona del euro un 1.6%. Las economías desarrolladas podrían tener un crecimiento por debajo de su promedio histórico y para las economías emergentes y en desarrollo se pronostica un crecimiento del 5% liderado por China. Con respecto al petróleo, la actitud de Arabia Saudita de disminuir sus precios desde octubre de 2014 refleja una declaración formal de guerra de precios, pero no hacia los integrantes rebeldes de la OPEP, sino hacia miles de pequeños productores de petróleo y gas. Estos países productores de petróleo, particularmente los que tienen una alta dependencia de los ingresos del petróleo en sus finanzas públicas, como Rusia, que depende de un 50% del petróleo, Irán, Irak, Venezuela, Nigeria, Ecuador, Emiratos Árabes, Kuwait, Arabia, Brasil y México son los más afectados. En cambio, los consumidores como Europa, Japón, China, India y varios países de América Latina o de África se verán beneficiados por estos precios más bajos. La economía mexicana, que vale 17 billones de pesos con 115 millones de habitantes, reservas probadas de petróleo por 13,000 millones de barriles y reservas internacionales por 200,000 millones de dólares que superan el total de la deuda externa pública, aunque atraviesa por su transformación con las reformas estructurales, que apenas comienzan su proceso de implementación, crecerá más que en los últimos 2 años, apoyada en un incremento de la inversión pública, pero la caída de los ingresos petroleros le restarán impulso. El peso permanecerá débil hasta que el Banco de México aumente sus tasas. La inflación será muy elevada en el primer bimestre, pero descenderá hacia mediados del año. Es probable un incremento en los salarios mínimos en el segundo trimestre. La inseguridad y el problema con los maestros disidentes y con los normalistas llevará al gobierno a tomar medidas drásticas que incluirían el debate sobre la legalización de la marihuana. En las elecciones se ve difícil que el PRI logre la mayoría en el Congreso. El entorno geopolítico mundial presenta como riesgos una guerra de precios en el mercado internacional de petróleo, posiciones extremas anti-OTAN por parte de Rusia, una salida desordenada de Grecia de la zona euro, la inestabilidad en el Medio Oriente por grupos musulmanes radicales en el poder, un emergente programa de subsidio de alimentos en Corea del Norte y el riesgo de un crack inmobiliario y financiero en China.